Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba se ha financiado un proyecto sobre energías renovables que hoy presentamos en exclusiva en Instituciones de Córdoba. Se trata de un gasificador que funciona con desechos forestales. La nota. Bueno, sí, este es el prototipo de gasificador de biomasa que hemos desarrollado con mis compañeros Jorge y Luis en este grupo de investigación de ciencia y tecnología. Este gasificador lo hemos desarrollado con aporte de la Universidad Nacional de Córdoba, un financiamiento a través de la ciencia y de su Secretaría de Ciencia y Tecnología. Pero, ¿qué es la gasificación? ¿Nos puedes comentar esto? Bueno, la gasificación es un proceso termoquímico en el cual se produce la descomposición de la biomasa en gases combustibles. Para ello hay que agregar calor y algún agente de reacción como oxígeno, aire o vapor de agua. Pero lo importante es que el oxígeno aportado es menor al valor necesario para una combustión completa. Y es justamente esta restricción del oxígeno lo que hace que la descomposición de biomasa genere un gas combustible de mayor poder calorífico, ya que hay un control durante el proceso para poder separar los elementos combustibles de los no combustibles. Esto todo en el marco de la generación de energías renovables o alternativas. Sí, justamente este proyecto de investigación surgió como un aporte al desarrollo de energías alternativas que es un desafío actual que tiene la ciencia y la tecnología mundial, justamente por esta crisis energética que estamos atravesando debido a la alta industrialización y al aumento de la calidad de vida de la sociedad actual. ¿Lo que estamos hablando es absolutamente novedoso o ya tiene su historia? No, en realidad la gasificación es una tecnología que se desarrolló, que tuvo su auge en la Segunda Guerra Mundial debido a la crisis energética y a la crisis de combustibles. Pero luego de la guerra perdió interés, digamos. Y justamente en estas últimas décadas ha resurgido el interés como un aporte a las energías alternativas, ya que además cuida el medio ambiente. Doctora, ¿cuál sería la aplicación práctica que va a tener el gasificador en la vida cotidiana? Bueno, estos gasificadores pueden ser utilizados en hogares, o sea, pueden ser de menor porte. Y sobre todo a nosotros nos interesó el hecho de que estos gasificadores pueden utilizar biomasa que son considerados desechos. Esto revaloriza la biomasa considerada residuos y da además una solución a este problema, a este otro problema que es la generación de residuos en la sociedad. ¿Quiere decir que este gasificador puede ser utilizado con basura? Exacto, exacto. No cualquier tipo de basura, hay que definir bien con qué, pero puede ser utilizado con desechos. El ingeniero Jorge Vera nos muestra las distintas áreas del gasificador. Este gasificador, luego de haber hecho toda la etapa de cálculos, fue definido perfectamente. Nosotros elegimos fabricarlos a todo el equipo en acero de bajo carbono, por ser un costo mucho más accesible a las futuras aplicaciones que nosotros queremos darle. Todos los elementos que ustedes ven acá son comerciales, por supuesto. Hay trabajos de conformación de las chapas, de los conos y de los caños, pero básicamente está hecho con materiales puramente comerciales. ¿Cuál ha sido el criterio de diseño que hemos tenido? Bien, como ya se ha explicado, hay un proceso termoquímico dentro del equipo. Para nosotros poder hacer el flujo del material dentro del proceso, establecemos etapas perfectamente definidas. El material, que en este caso es la biomasa, tal cual se ha explicado, se carga mediante o a través de esta boca de carga superior. Este es un equipo en donde el flujo de materiales es vertical descendente, es la característica básica de este equipo. Se carga el material, hay una tapa en donde se almacena dentro ya del reactor, se almacena el material y se produce lo que se llama un secado previo, porque el material tiene que estar con un componente de humedad menor al 30%. Luego ya viene la etapa de transformación termoquímica en la zona de pirólisis, técnicamente hablando, y se produce la transformación. Hay una etapa en donde ya ese material procesado
se ha transformado en gases y cenizas. Las cenizas se depositan en una parrilla colocada en el interior. Mediante una agitación caen al tacho de recolección de cenizas y el gas producido mediante unas tuberías sale del equipo. Hay una primera etapa de filtración para eliminar los polvos en suspensión que ha generado el proceso. Se depositan, se vuelven a reingresar al tacho de cenizas y por este tubo aquí ya estamos obteniendo el gas prácticamente libre de cenizas y el gas de síntesis, como se denomina a este tipo de gas. Ingeniero, ¿en qué momento se transforma en energía? Bueno, hay ahí un concepto físico muy interesante para definirlo, que es lo que es un vector energético. Básicamente este equipo lo que hace es transformar la biomasa ingresada en un gas. Y este gas se denomina vector energético, ¿por qué? Porque sus componentes tienen la posibilidad de generar trabajo térmico, muy técnicamente hablando. O sea, tienen la capacidad de combustionarse. Y esa combustión puede generar trabajos mecánicos, químicos, etc. Y ahí está el concepto de transformación energética que estamos logrando. Jorge, traducido en términos domésticos, este gasificador, así como lo vemos, de esta estructura, con este tamaño, ¿alcanza para calefaccionar una casa? Bien, este equipo está pensado para una producción de unos 40-45 metros cúbicos de gas de síntesis. El gas de síntesis es un poco diferente al gas natural que usualmente utilizamos en las casas. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad calorífica, una capacidad de producción energética que es aproximadamente el 50% de un gas natural. Bien, los 40 metros cúbicos que genera este equipo sirve para alimentar una casa. Imagínense que una cocina común de una casa consume alrededor de 1 metro a 2 metros cúbicos de gas natural. Significa que con este equipo necesitaríamos suministrarle entre 3 y 4 metros cúbicos de gas de síntesis para producir el mismo fenómeno. Resumiendo, Jorge, entonces, ¿excede para una casa? ¿Podría ser para un colegio o una escuela? Sí, nosotros hemos querido desarrollar este proyecto pensando no en una aplicación de una vivienda familiar, sino que, por ejemplo, para una escuela, una pequeña industria. Una pequeña industria, una pequeña villa de 4, 5 o 6 casas que pueden ser alimentados con este gas. ¿En qué etapa se encuentra todo este desarrollo ahora, ingeniero? Bueno, todo lo que es la parte física está terminado. Estamos trabajando ya en los últimos detalles y en la fabricación de los elementos de limpieza de gases y acondicionamiento, que es la etapa de enfriado y una etapa de filtrado final. A partir de allí el gas se encontraría disponible para la utilización que uno requiera. El ingeniero Luis Bertolino nos dice cuál fue la idea que disparó el proyecto del gasificador. Hace algunos años los incendios forestales que veíamos acá en la provincia nos dio la idea de que, bueno, que había quizás mucho residuo, especialmente de la poda que se produce por los aserraderos cuando quitan los troncos de la montaña, que como no disponían de valor económico quedaban en el suelo y bueno, eventualmente se convertían en carbono y luego finalmente podían llegar a alimentar aún más los fuegos forestales, ¿no es cierto? Ese fue entonces el génesis del gasificador. Sí, en realidad fue la idea de dar una respuesta como dándole valor económico al residuo a los efectos de convertirlo en un gas que pudiera ser aprovechable inclusive por el mismo aserradero, luego en una transformación posterior. Si tuviéramos que hablar nosotros de la composición del gas de síntesis. Bueno, en principio lo que tratamos de obtener con este gas o sin gas es una composición de alrededor de un 20% de monóxido de carbono con hasta un 18% aproximadamente de hidrógeno. Además habría algunas trazas que podrían llegar aproximadamente a un 2% de gas metano, que sería lo que se conoce normalmente como gas natural. Y el resto sería dióxido de carbono, con aproximadamente valores del orden del 20%, y finalmente el resto es nitrógeno, porque en realidad
estamos alimentando el equipo con aire, aunque en condición restringida, ¿no es cierto? Estamos hablando ahora ya del acondicionamiento. ¿Qué sucede con los acondicionamientos, el alquitrán? Bien, el problema que tenemos básicamente en el proceso de gasificación es que la temperatura del gas de síntesis a la salida es muy elevado. Entonces hay básicamente dos etapas, una que explicó Jorge, en la cual hay un ciclón en el cual separamos material sólido y luego debemos enfriarlo a través de un intercambiador de calor. Si logramos un buen enfriamiento, solamente resta una etapa de filtrado, la cual luego ese gas puede ser quemado directamente en un quemador o, si está suficientemente acondicionado, puede ser utilizado en un motor de combustión interna que podría estar acoplado al generador, que a su vez le daría energía, por ejemplo, a ese pequeño emprendimiento, colegio o quizás un mismo aserradero. ¿Hay que tomar alguna medida precautoria a la hora de cargar de biomasa al equipo? Básicamente sí, porque requiere la biomasa, digamos, de que tenga una humedad en general menor al 20%. Si bien en el mismo equipo, en la tolva de carga, hay una zona en la cual generalmente perdemos humedad gracias al calor remanente del proceso. Seguinos en Facebook, en Twitter y también en YouTube.